Bien. Quería contarles un poquito el guión para hoy. Voy a tratar de responder tres preguntas, se vinculan con varios de los puntos que mencionó el decano al comienzo. Me gustó mucho lo que dijo de proceso vivencial e identitario, que es, por supuesto, un tema al que me voy a referir y que la verdad es uno de los temas que se han instalado, por suerte, en los últimos años cuando hablamos de lectura y escritura. Quizás hace 10, 20 años no era tan común. Así que me alegra escucharlo desde los roles de autoridad y de gestión. Entonces, vamos a tratar de resolver tres preguntas. La primera es, ¿los estudiantes leen y escriben mal? Vamos a abordar esta queja común en pasillos y en oficinas. Luego vamos a tratar de aportar algunas evidencias, algunos hallazgos sobre cómo es la lectura y la escritura en la universidad. Y por último nos vamos a poner un poco más concretos. Vamos a sacarnos los anillos y ponernos a trabajar sobre cómo enseñar a leer y escribir en la universidad. Pensé este encuentro híbrido como destinado tanto a docentes que específicamente trabajan lectura y escritura, al ingreso a los estudios de educación superior o en otras etapas de la educación superior, como así para docentes disciplinares que quieren potenciar, aprovechar la lectura y escritura en sus cursos. Así que ese es el público que me imaginé. Por otro lado, tengo abierto en mi pantalla el chat, así que hay un espacio de preguntas al final. Recorrer estas tres preguntas me va a llevar aproximadamente una hora en total, 50 minutos, 60 espero. Pero también me gustaría que vayan comentando, haciendo preguntas, comentarios. En el chat yo los voy a leer y eso, como dicen algunos, me va a permitir no cumplir con mi plan, que es en realidad lo que quiero hacer. Tenemos un guión, ojalá no se cumpla. Si se cumple, como decía, nos va a tomar unos 60 minutos de diapositivas que nos ordenan, pero si no se cumple, será mejor aún porque significa que estamos conversando más que exponiendo. Así que, bueno, por otro lado, quiero decirles que en esta charla, bueno, el título me ha inspirado en un libro que acabamos de publicar, que tengo acá, que se llama Escritura e Inclusión en la Universidad. Este es un libro financiado por el Ministerio de Educación de Chile, que está disponible de forma gratuita en Internet, en varios lados. Y es un libro, de hecho, que mucha gente quiere comprar, pero que tenemos prohibido vender. Así que solo se puede conseguir de manera libre y gratuita. Y tenemos algunos ejemplares impresos, pero para eso me tienen que visitar en Rancagua. Con mucha alegría les daré un ejemplar. Así tienen un incentivo para venirse para acá. Por otro lado, también quiero decirles que en esta charla he integrado diferentes componentes que quizás algunos de ustedes han visto en otras charlas, así que les pido disculpas por algunas repeticiones, algunos chistes también ya gastados que usaré, la ropa que se repite también, pero bueno, es la que uno tiene, y hago esas salvedades por las dudas, pero quizás ahí, si alguno se aburre de escuchar lo mismo, con alguna pregunta, con algún disparador podemos complejizarlo. Bueno, así que ese es el plan para ahora. Me detengo un segundo, tomo un trago de agua por si hay alguna pregunta, comentario o algo que ajustar antes que empecemos. Bueno, ¿estamos bien? Muy bien, alguien dice por ahí un placer como siempre, así que gracias Silvia, pero si decís como siempre, posiblemente algunos comentarios que veas serán repetidos. Espero que no te aburras y que podamos resignificarlos de alguna manera. Bueno, entonces vamos a abordar la primera pregunta. ¿Los estudiantes leen y escriben mal? Y es una pregunta importante que todos los que trabajamos con escritura tenemos que abordar. Sí, nos guiamos por lo que dicen los medios de comunicación. La respuesta es que sí. Acá tengo dos capturas. A la izquierda una nota viralizada hace no muy poco. Saben leer, pero no entienden lo que leen. Una nueva generación de analfabetos, dice la web pijamasurf.com, lo cual ya nos hace sospechar que no es tan riguroso, pero bueno, quizás lo sea. Y a la derecha una captura de un medio un poco más serio, que indica, estudio OCDE revela que solo el 2% de los chilenos, en este caso, entiende bien lo que lee. Este tipo de comentarios así dramáticos, el 2% entiende lo que lee, es bastante intenso. Suelen referirse a lectura, más que escritura. Pareciera que la escritura es un poquito más, está un poquito más invisibilizada. Después podemos hablar sobre eso.
Y bueno, a los medios les gusta mucho este tipo de titulares. Yo les confieso, lo he contado alguna vez, que cuando salen los resultados de alguna prueba estandarizada, PISA, pruebas nacionales, pruebas regionales, los medios nos llaman, ¿no? En ese momento nos llaman. Y cuando relativizamos un poco sus titulares, nos cortan y llaman a otro y a otro y a otro y a otra hasta que encuentran a alguien que les dice, sí, 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 son las redes sociales y es todo terrible. Voy a adoptar una pregunta inspirado en Mario Vargas Llosa, su famosa frase, ¿en qué momento se jodió Perú? Creo que era así. Y vamos a tratar de explorar rápidamente. Publiqué el año pasado un texto justamente con esta idea. ¿En qué momento se jodió la escritura? ¿Sí? Porque si nos informan los medios de manera repetitiva y en todos nuestros países que solo el 2% de las personas entienden lo que lee y otros títulos así dramáticos, bueno, tratemos de identificar cuándo pasó esto. Miren, este es un texto que no me gusta, pero lo voy a citar. Del año 2016, se publicó en Estados Unidos en una buena revista. Y aquí la autora Tebo dice, las y los estudiantes universitarios de los años 1970 tenían un manejo bastante bueno del inglés técnico, pero esta característica ya no existe en los estudiantes actuales, quienes carecen de las habilidades básicas de escritura necesarias para la educación superior. La literacidad básica de los estudiantes ingresantes continúa su declive de forma cada vez más rápida. Acá en una traducción propia, esto fue escrito en inglés para estudiantes que escriben en inglés. Entonces, acá tenemos una autora que identifica una década donde esto no sucedía, en los años 70 no sucedía, y es en la actualidad, ¿no?, en donde esto ha empeorado. Entonces, quizás la lectura y la escritura se jodieron en los años 2000, ¿no? Y eran los 70, a ver, hagamos memoria, donde las y los estudiantes leían y escribían bien. Sin embargo, si voy a los 70, me encuentro con publicaciones como estas, famosas. A la izquierda el libro El fin de la educación, de Geoffrey Wagner, que en ese momento fue un texto bastante importante, con notas en la radio, etc. De hecho, se refiere a la City University of New York, una universidad inclusiva, que siguió un programa de acceso a comunidades históricamente excluidas de la educación superior. ¿Sí? Y bueno, este autor plantea cómo eso representa una amenaza a la educación superior. Y luego la famosa tapa de la revista Newsweek respecto de este estudiante genérico, Johnny, que no puede escribir. ¿Y por qué no puede escribir? Y ahí lo vemos a Johnny sufriendo. Esto pasaba en los 70s, ¿no? En esa década en que la autora que vimos antes decía que en realidad sí se escribía muy bien. ¿Y qué dice Geoffrey Wagner en este libro? Dice que cada estudiante viene a la universidad a aprender lo que se le da la gana, ajustado a su gusto. Son hostiles, infantiles, inadaptados y burros. Hay estudiantes que se sientan al fondo de la clase con los auriculares puestos, en una especie de postura de loto, dando cabezadas cada 2 minutos. Las clases se han vuelto una especie de psicoterapia política, una agencia de beneficencia, un centro de entretenimiento. Lo único que les interesa son temas no académicos y son indiferentes al aprendizaje. Estos estudiantes están causando el fin de la educación, denunciaba Wagner en los 70. Por tanto, en realidad, parece que no fue en los 70, perdón, en los 2000 que se echó a perder la lectura, la escritura y la educación, sino que parece que fue en los 70, por lo menos si levantamos esas publicaciones. Sin embargo, si nosotros vemos qué pasaba en décadas previas, ¿sí? Acá tenemos datos de analfabetismo de adultos medido según ciertos criterios que luego podemos discutir, son datos de UNESCO, que muestra que un poquito avanzado mediados del siglo XX, el analfabetismo en Latinoamérica alcanzaba la mitad de la población, ¿no? Y que eso tuvo una curva de declive muy marcada hasta llegar ya a los 2000 a un porcentaje residual y en general vinculado a adultos mayores. De la misma manera podemos ver cómo también en Latinoamérica, en este caso en Chile, pero es un fenómeno que también se da más o menos de forma concomitante en Argentina y otros países, la escolaridad obligatoria se fue extendiendo a medida que pasaban las décadas. Entonces, en esos años idílicos, por ejemplo, previos a los años 70, cuando se suponía que no estaba esta amenaza a la educación, lo que sucedía era que
la gente no se escolarizaba o se escolarizaba menos de lo que se escolariza, mucho menos de lo que se escolariza hoy. En los últimos 20 años, la educación media es obligatoria prácticamente de manera transversal, más allá de los problemas que tenemos de finalización de estudios. También tenemos algunos datos súper interesantes respecto de las matrículas de educación superior. En esos años 70, en este caso en Latinoamérica, idílicos, donde se empezó a echar a perder, se supone, todo, el porcentaje de la población que iba a la educación superior era muy bajo. Y fíjense el crecimiento impresionante que se da en nuestros países en las últimas décadas. En Colombia, en México, en Chile, en Brasil, incluso en Argentina, la multiplicación exponencial prácticamente de la cantidad de estudiantes en educación superior es mucho mayor que el crecimiento de la población, ¿no? Y esto, que no incluye solo universidades, sino también a diferentes instituciones de educación superior, muestra un mayor acceso, y eso siempre es una buena noticia. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿en qué momento se jodió la escritura? Pareciera que no fue en los 70, porque previo a los 70 había menos escolarización, menos participación, más analfabetismo. Entonces, quizás fue en los 50 que se arruinó, ¿no? Que la gente empezó a leer y a escribir mal. Pero quiero compartir con ustedes un informe que publicó la Universidad de Harvard. Esto ya es en el siglo XIX, fines del siglo XIX, un texto al que llegué a través de un libro famoso de David Russell. Después lo conseguí por mi cuenta y lo tengo en mi biblioteca acá, y es bien impresionante. Y fíjense lo que decía, lo que informaba la Universidad de Harvard en un estudio interno en 1895. Los estudiantes ingresantes son incapaces no solo de hablar, sino de escribir en su lengua materna con facilidad y corrección. Es absurdo que la universidad dedique tiempo a enseñar lectura y escritura, una tarea asignada a los niveles educativos previos, en lugar de ocuparse de sus funciones propias. Entonces, en realidad, fíjense cómo vamos corriendo, ¿sí? El cronograma, nos vamos corriendo en el año y parece que se repite, hay un ciclo de repetición de queja, un ciclo de repetición de narrativa, de crisis, ¿no? De crisis reciente, en comparación con un supuesto pasado en el que la gente escribía mejor, leía más, escribía más, aprendía más, y los sistemas educativos eran más exitosos. Entonces, este fenómeno que he tratado de demostrar, mostrando el absurdo de una queja que se repite y siempre remitiendo a un fenómeno reciente previo de mejor calidad, es lo que algunos autores llaman narrativas de crisis de literacidad. Y más allá de, por supuesto, crisis educativas que nosotros podemos identificar, en este momento estamos atravesando una, luego de los desafíos de la escolarización o desescolarización en periodo de pandemia y de COVID-19, tenemos que tomar en cuenta que es una narrativa social, que muchas veces no se fundamenta en los niveles de participación en mundos letrados, en los porcentajes de alfabetismo, analfabetismo en nuestros entornos, en los porcentajes de participación en educación obligatoria, en los porcentajes de educación superior. Y al que le vamos a oponer una concepción de la lectura y la escritura como un proceso y un aprendizaje que se sigue a lo largo de la vida. Nosotros participamos en la lectura y la escritura incluso antes de saber leer y escribir. Y ahí comparto con ustedes una lista de algunas prácticas que seguro reconocerán y que les hará sentido. Jugar a pasar las páginas, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros abuelos, cuando tenemos la suerte de participar en grupos familiares que tienen textos en sus casas, aprender a escribir mi nombre, explicar un concepto, responder preguntas en una prueba, elaborar un informe basado en fuentes, escribir emails formales, hacer un reclamo ante el gobierno, ante una oficina de gobierno, o escribir una tesis, ¿no? Cuando ya se supone que hemos avanzado en nuestra escolarización obligatoria. Entonces, en realidad, como lectores y escritores nos formamos a lo largo de la vida, aprendemos géneros discursivos nuevos, participamos en prácticas nuevas, ¿sí? Seguimos sufriendo cuando escribimos, nos cuesta, recibimos feedback a veces dolorosos porque hay elementos identitarios y vivenciales, como decía el decano hace un rato, ¿sí? Y esto en realidad es una perspectiva que es más productiva, que es más nutritiva, que es más justa respecto de
la dificultad de leer y escribir en educación superior. Leer y escribir es difícil y es un proceso complejo que requiere formación y acompañamiento. Entonces, vamos a tratar de relativizar y de discutir las narrativas de crisis de literacidad, que además, como he comentado en otras charlas y en otros textos, muchas veces están asociadas a periodos de inclusión educativa. Muchas veces las supuestas crisis de literacidad, esas narrativas se disparan cuando más gente es invitada a participar en la educación y en la formación avanzada. Entonces, tenemos que tener cuidado con hacernos eco y si nos hacemos eco tenemos que hacerlo de forma crítica. Entonces, respondemos así a nuestra primera pregunta y pasamos ahora a la segunda pregunta, que es ¿cómo es la lectura y la escritura en la universidad? Y vamos a responder esa pregunta parcialmente a partir de algunas investigaciones que quiero compartir con ustedes. De todas formas, voy a hacer una pausa por si hay comentarios, preguntas, mientras me tomo un vasito de agua para cuidar la garganta. Nadie dijo nada sobre mi invitación a venir a Rancagua a recibir un ejemplar de escritura e inclusión en la universidad. Me parece que no fue demasiado atractiva la propuesta, pero piénsenlo. Hace poquito lanzamos el libro en la Universidad de Chile, en Santiago, y regalamos ejemplares. Y ahora el 18 vamos a nuevamente hacer un lanzamiento en la Universidad Católica de Valparaíso, en Viña del Mar. Así que también quienes quieran acompañarnos y estén por Chile pueden darse una vuelta. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta, ¿cómo es la lectura y la escritura en la universidad? Y lo que voy a compartir con ustedes es una lista de ideas fuerza, de elementos clave, me parece, y los voy a acompañar por algunos resultados de investigación, para tratar de fundamentar empíricamente estas máximas teóricas, si quieren. La primera idea fuerza, para todo profesor de escritura o que trabaje con la lectura y la escritura, es que la escritura varía en distintos ámbitos y profesiones, y estas variaciones no son necesariamente intuitivas o conocidas por las y los estudiantes. Entonces, este carácter situado de la lectura y escritura, claro, nos obliga a enseñarla, porque no es una habilidad que se aprenda previo a la participación en esos espacios. Y quería compartir un estudio que se publicó este año en una revista española. Comparamos tesis de grado o de pregrado en algunos países de dos áreas muy distintas. Por un lado, humanidades, así que será pertinente para la Facultad de Humanidades, que me invitó. Y por otro lado, el área de las ingenierías. Y lo que comparamos en las tesis, en 40 tesis de grado, son tres fenómenos discursivos bien conocidos: la gradación, las citas y la persona. Voy a explicar brevemente qué es cada una de ellas con algunos ejemplos para luego mostrar las tendencias de escritura en cada ámbito. Respecto a la gradación, los recursos de mitigación y refuerzo son elementos metadiscursivos que lo que hacen es negocian con el lector imaginado, con el lector textual, las afirmaciones que hacemos en nuestros textos. Entonces, si abrimos el espacio para la negociación, para la flexibilidad de lo que digo, relativizamos posiblemente, quizás, potencial, sería, etc. Cuando, por el contrario, cerramos las posibilidades de negociación y de variación, reforzamos, decimos sin dudas, demuestra, obviamente. Respecto a las citas, una distinción formal, bastante básica pero interesante, clásica, es entre citas integrales y no integrales. En las citas integrales sacamos a los autores de los paréntesis o de las notas al pie y los hacemos hablar. Bakhtin afirma que. Y en las citas no integrales, por el contrario, no nos interesan tanto las fuentes, los autores, sino lo que dicen. Y por tanto relegamos a los autores y fuentes a paréntesis, notas al pie, notas al final, o bibliografía al final. Ese es un contraste interesante y que varía mucho de una disciplina a otra. Y por último, quería hablar de la primera persona. Una primera persona coincidente, en el caso de las tesis, es la singular, porque las tesis tienen un autor o autora únicos. Una primera persona genérica que refiere a todos nosotros, a los seres humanos, digamos, todos sabemos que. Y una primera persona autoral
muy frecuente en español, no tanto en otras lenguas, que es de cortesía y que incluye al lector. O hace un plural de modestia de quien escribe. Entonces, nosotros lo que hicimos fue medir, cuantificar, analizar cualitativamente y cuantificar estos tres recursos. Y lo que encontramos, vamos a empezar por gradación, es que la gente de humanidades mitiga más de lo que refuerza. Por otro lado, encontramos que los escritores avanzados de ingenierías refuerzan más de lo que mitigan. Y este es un hallazgo interesante, estadísticamente significativo y que muestra cómo este recurso común que aparece en ambas áreas tiene un comportamiento prácticamente opuesto. Entonces, hay una expectativa en humanidades de que un buen escritor, alguien que se está titulando con su tesis, mitigue sus afirmaciones y más de que las refuerce, y en el caso de ingenierías al revés, hay una expectativa de que refuerce sus afirmaciones más de lo que la mitiga. Por otro lado, vemos que la frecuencia de gradación en humanidades duplica prácticamente a las ingenierías, un hallazgo también súper interesante, y por último que en todas las áreas, esto lo sabíamos, se mitiga y se refuerza. También interesante para algún ingeniero o ingeniera que diga, no, nosotros hablamos de manera objetiva y neutral. No, están negociando tanto para reforzar o mitigar sus afirmaciones. Esos números que ven ahí significan frecuencia de aparición cada 1000 palabras, ¿sí? Es un número estandarizado que nos da idea de cada cuánto aparece algún recurso de mitigación o refuerzo. Nos vamos ahora a las citas y lo que vemos es que tanto en ingenierías como en humanidades se cita, y ese es el primer hallazgo, pero, claro, en humanidades se cita mucho más que en ingenierías. Y eso también es interesante, responde a nuestras intuiciones y son patrones esperados de buenos escritores y escritoras que están terminando sus estudios universitarios. Vemos también, y este es otro hallazgo intuitivamente que tiene sentido, que en humanidades se prefiere las citas integrales. Integrales es que los autores hablan, mientras que esos autores que hablan en las ingenierías no son comunes, no son esperados. Y lo que predomina es que el autor aparezca en menor cantidad y en un segundo plano. Por último, si vamos a la persona, lo que vemos es que en las ingenierías se evita la primera persona singular o plural, da lo mismo. Mientras que en las humanidades, como sabemos, esa primera persona es muy, muy marcada, con una altísima frecuencia, y en particular se prefiere la primera persona plural, que es esta primera persona retórica, de modestia, incluyente con su lector, pero que no responde a quien, al escritor de carne y hueso, que en realidad es uno y que, en sentido estricto, si el lenguaje fuera objetivo, debería utilizar la primera singular. Entonces, lo que vemos acá es datos empíricos bien concretos y bien contrastivos de cómo, primera idea, la lectura y la escritura varían y, por tanto, tenemos que hacernos cargo de su enseñanza y tematizar, ¿no?, estas variaciones si queremos que nuestros estudiantes participen plenamente en estas expectativas y les vaya bien. Si quieren leer este texto, estos resultados, se publicó en una revista de acceso libre, en inglés, eso sí, y ahí está el código QR para descargarlo. Bien, segunda idea, fuerza. La escritura es una herramienta central para aprender y para acreditar conocimientos disciplinares sofisticados. La famosa función epistémica, ¿sí?, de la escritura. Y quiero compartir con ustedes ahora un estudio que también se publicó a fines del año pasado. Me gusta esta imagen porque muestra cómo hacemos nuestro trabajo, cómo codificamos con asistencia de software de manera cualitativa. Lo que ven en el medio es un póster científico de primer año de la carrera de biología en una universidad chilena. A la izquierda las categorías y a la derecha su codificación. Lo que hicimos fue codificar pósters escritos por estudiantes que estaban anonimizados, así que no sabíamos si era del grupo control o del grupo intervenido, y nos fijamos si la calidad de la escritura de los pósters mejoraba o se mantenía o empeoraba, ¿sí?, y también si el desempeño, las notas que obtenían evaluados por profes externos mejoraban, empeoraban, se mantenían luego de un curso disciplinar con foco en escritura.
Y lo que encontramos es que, ahí ven el contraste entre el grupo control y el grupo intervenido, que las dimensiones que nosotros trabajamos en clase, los detalles están en el artículo, pero básicamente fue un enfoque de evaluación para el aprendizaje mediante una pauta de cotejo de escritura de pósters. Las dimensiones que nos interesaban mejoraron en esa codificación, mejoraron en su calidad. Por otro lado, también comparamos en el grupo control y el grupo intervenido qué calificaciones recibieron de los profes. En este caso, los pósters eran evaluados por todo el departamento de biología, entonces era súper interesante porque era una evaluación distribuida, ¿no?, entre todos los expertos del área. Y lo que vemos también es cómo las calificaciones subieron. Sí nos pasó aquí que las calificaciones antes de la intervención en el grupo control, en el grupo que no fue intervenido, no eran malas. Pero si se fijan, se acercan un poquito, se hacen zoom, van a ver que los grupos control hay trabajos con muy bajas notas. Y esas bajas notas prácticamente desaparecen en los grupos intervenidos. Entonces, esto es evidencia también de que trabajar con la escritura, de alguna manera, con alguna metodología, en este caso con evaluación para el aprendizaje y pauta de cotejo, lo que hace es generar mejores trabajos de salida. Y cuando los estudiantes escriben mejores trabajos de salida, nosotros como profes somos más felices, ¿cierto? Porque tenemos menos corrección, menos frustración, ellos también, ellas también. Así que en realidad es un win-win el dedicar un par de clases a trabajar esos escritos que estamos esperando. Si les interesa saber más, este trabajo se publicó recientemente y ahí tiene el código QR para descarga. En este caso es una revista de Taiwán importante en didáctica de las ciencias, así que no es de acceso abierto. Si sus universidades no tienen convenio con la editorial, me pueden escribir y vemos qué podemos hacer para acceder al artículo. Tercera idea, fuerza. A pesar de que la escritura varía de una disciplina a otra y por tanto nos tenemos que hacer cargo de que no es algo conocido, a pesar de que la escritura y la lectura están al centro de los procesos de aprendizaje, los estudiantes cuentan con muy pocas oportunidades de aprender a escribir disciplinarmente. Y tenemos varios estudios, no solo en Chile, en varios lados, que demuestran esta un poco triste conclusión. En los últimos años, este trabajo se publicó a fines del año pasado. Estuvimos indagando en el currículum y también estuvimos consultando a ingresantes y graduados respecto de sus experiencias como aprendices de la lectura y la escritura. Y esa tabla que ven ahí fue una encuesta masiva que hicimos con recientes titulados, graduados de todas las áreas. Sí, ahí ven ciencias de la salud, ingenierías, artes, etcétera, respecto de cómo se aprende y se enseña a escribir en la universidad. Y lo que nos pasó cuando abordamos a los titulados, a diferencia de otras etapas previas, es que tuvimos que incluir dos categorías inesperadas que ven ahí en esa tabla, que es no se enseña y evaluación negativa. Nosotros esperábamos que los estudiantes se refirieran a diferentes maneras de aprender, por ejemplo, leer mucho, practicar mucho, estudiar con pares, ¿no? Hay categorías que efectivamente aparecen en diferentes momentos, pero cuando uno trabaja, le pregunta a estudiantes que han completado sus estudios, resulta que muchos se resisten a responder la pregunta y dicen, la verdad es que no se enseña. No llegan al cómo, sino que dicen no se enseña, o dicen se enseña mal, etc. Y por eso tuvimos que incluir esas dos categorías. Y si se fijan, el 15%, casi el 14,3% de las menciones son evaluaciones negativas de la enseñanza y el aprendizaje, y el 15,2% de las menciones señala que no se enseña. Eso es mucho. 3 de cada 10 menciones responden otra cosa. Y quería compartir con ustedes un testimonio que me gusta mucho, aunque es triste, me gusta mucho porque ilustra de lo que estoy hablando. Esto fue levantado en un cuestionario, ni siquiera era una entrevista, pero fíjense cómo esta estudiante de humanidades se explayó respecto de lo que pasó, y no es la única, esto es solo un ejemplo de algo que levantamos una y otra vez en estas investigaciones. La estudiante dice, a nuestra pregunta, ¿no?, ¿cómo se enseña y se aprende a escribir en la universidad? Lamentable y contradictoriamente, ahí escribe bien humanista,
La universidad se encarga, se supone, de formar alumnos con capacidades de investigación y redacción investigativa, científica y reflexiva. Pero esto no se enseña en la teoría y tampoco en la práctica. Hay uno que otro curso sobre investigación, pero nada que enseñe a plasmar ideas o te presente la estructura básica de un texto de estas características. El alumno finalmente termina aprendiendo por ensayo de error, lo que cuesta muchas veces no solo la nota de una asignatura, sino que también afecta a la confianza del alumno sobre sus propias capacidades académicas. En ese sentido, por lo menos yo avancé sola, sin ayuda. Y este comentario de avanzar sola y sin ayuda, este comentario de ensayo y error y de aislamiento y de frustración, es impresionante cómo se repite en los estudiantes que uno consulta. Si quiere leer más sobre esta investigación, la publicamos el año pasado en español y de acceso libre, en ese código QR que ven ahí. Bien, y como dice Janina, si revisamos nuestra experiencia personal, lo que señala la estudiante no se aleja de lo que vivimos como estudiantes de pregrado. No, efectivamente, entonces son hallazgos tristes, son hallazgos interesantes también para poner en relación con las narrativas de la crisis que decíamos al principio. Los estudiantes no leen, no entienden lo que leen, ¿sí? No escriben. Bueno, ok, ¿cómo estamos haciendo nosotros el trabajo en las instituciones educativas si tienen ese tipo de experiencias, reportan ese tipo de experiencias? Otra idea fuerza importante es que, y tiene que ver con lo que decía el decano hace un rato, la escritura no es externa a las y los estudiantes, ¿sí? No es una habilidad abstracta, ¿sí? Que está desprendida de lo que yo soy, sino que forma parte de su identidad e impacta en su motivación, autoestima y autoeficacia, si quieren, nos ponemos un poco técnicos ahí. Entonces, esto es importante cuando damos feedback, cuando trabajamos este tema. Ya no podemos ver la escritura como algo que a uno le enseñan, como si nos pusieran una ropa técnica, unas zapatillas para correr, para ir un poco más rápido, ¿sí? Sino que tiene que ver con quién soy, lo que puedo hacer, mi manera de decir, mi manera de comunicar, mi comunidad, etc. Y quiero compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que hicimos en otra investigación. En este caso fue una entrevista que realicé yo mismo y que recuerdo cuánto me impactó la respuesta. Le preguntamos a una estudiante, Verónica es su seudónimo elegido, ¿cómo se siente esto nuevo que cuentas de usar este lenguaje técnico académico? ¿Cómo lo sientes? Una estudiante que ya hacía un tiempo que estaba en la universidad, una estudiante no tradicional, una estudiante que ingresó por una vía, un programa de acceso inclusivo acá en Chile, ¿sí? Y que por lo tanto, en principio no tenía expectativas ni ella ni su familia de que pudiera ir a una universidad tradicional, ¿no? Y ella dice, es que yo lo rechazaba mucho. Yo decía que esa no era yo. Esto que dice Verónica es algo que recién hace poco aprendimos quienes nos dedicamos a esto, que está en juego una identidad y muy potente. Pero ahora que lo pienso, es un yo, pero haciendo otra cosa. No superándome, porque no encuentro que una persona que ya ha procesado, ya ha acomodado esa nueva identidad, que se superpone a otras identidades que ella manifiesta. Y bueno, acá no hay espacio, pueden luego leer las investigaciones, pero luego comenta en esta entrevista Verónica cómo su entorno prácticamente le hace bullying. Un bullying simpático, cuenta la entrevista, pero le hace bullying al fin porque habla raro, empieza a hablar raro. Entonces, cuando nosotros enseñamos lectura y escritura disciplinar, lectura y escritura académica, no necesariamente estamos enseñando algo que todo el mundo desea, ¿no? Y que para todo el mundo es algo valiosísimo, sino que muchas veces interpela negativamente la comunidad propia o la identidad comunitaria. Y en ese sentido quería compartir con ustedes de otra investigación algunos testimonios levantados en este caso en grupos focales, en entrevistas grupales, respecto de cómo los estudiantes tienen también una percepción muy negativa de sus capacidades. Un estudiante de ciencias sociales dice, uno a veces no tiene la confianza, a veces es complicado. A mí me pasó, por ejemplo, este año, esto con la pretesis, un ramo, una asignatura que se llama taller, que es como antes de pasar a la tesis y al principio uno siente el síndrome del impostor. Una estudiante de ingenierías dice, considero que mis habilidades lingüísticas y de escritura son un asco
y lo veo reflejado en el día a día. Un estudiante de salud dice, principalmente nosotros somos unos energúmenos de la escritura, no sabemos escribir absolutamente nada. Estamos hablando de estudiantes que van a universidades de élite y que están en carreras de élite como es salud en universidades selectivas de Chile. Son las mejores universidades del país, los mejores estudiantes del país. Y sin embargo, tienen este discurso sobre sus capacidades de escritura. Tú tienes un curso que es de escritura de los informes, de la ficha clínica, y uno se siente horrible. De verdad, yo me siento muy ignorante cuando voy a ese curso, porque yo no sé cómo escribir, el orden en que escribirlo, la cantidad. Ni siquiera sabes lo que es importante, qué es lo que tienes que escribir ahí. ¿Importa que la señora se haya caído de un cuarto piso o importa más, no sé, que le duele más otra parte? Es súper difícil, dice otro estudiante de salud, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la lectura y la escritura también incorpora elementos psicológicos, de autopercepción, de experiencia y de identidad. Si quieren leer más sobre esta línea de investigación, les comparto acá 2 artículos. El de la izquierda, cuyo título es Nosotros lo superamos y llegamos, pero hay gente que se quedó atrás. Es un artículo que publicamos hace muy poco, hace un mes más o menos, por la revista Pensamiento Educativo Latinoamericano y que está disponible para acceso libre. Bueno, entonces ahí recorrimos algunas ideas fuerza importantes, un par, respecto que vamos a luego sintetizar al final, respecto de cómo es la lectura y la escritura en la universidad. Me tomo un minuto para tomar un vasito de agua y si tienen comentarios o preguntas, los leo en el chat. Estamos más o menos bien con los tiempos. Hemos compartido unos comentarios. Adelante. Bueno, y nos queda la última pregunta. ¿Cómo enseñar a leer y escribir en la universidad? ¿Qué hacemos con estas diferentes ideas, con estos mitos quizás también que atacamos un poco al principio? Entonces lo que voy a hacer ahora es recorrer algunas acciones súper concretas, con ejemplos reales, que espero que algunos de ustedes encuentren que tienen sentido, que pueden adaptar a sus contextos. No son recetas, siempre hay que pensar en las oportunidades y los contextos en los que trabajamos, pero que sí pueden ser puntos de partida. Entonces, vamos a continuar con nuestra última pregunta, ¿cómo enseñar a leer y escribir en la universidad? Entonces, la primera acción que quiero recomendarles, esto depende de la etapa educativa, el tipo de curso, el programa, ¿no? Ustedes lo van a adaptar según las oportunidades, es que traten de usar tareas que tengan géneros, propósitos, audiencias y rasgos definidos y diversos. Entonces, cuando nosotros pedimos una tarea de escritura, tenemos que hacer un chequeo, una tarea con cierta complejidad, ¿no? No alguna tarea puntual de clase. Cuando pedimos algún tipo de escrito domiciliario o que requiere cierta elaboración en clase, tenemos que asegurarnos, primero, que responda a algún género discursivo específico. Ojalá que ese género discursivo tenga doble apellido, ¿tá? Si me permiten. No pidamos ensayos, informes, relatos. Pidamos un informe de práctica profesional supervisada, por ejemplo. Entonces ahí ese informe, como etiqueta genérica que no me dice mucho, empieza a tener un anclaje y una especificidad. Que además ese género discursivo tenga un propósito bien claro. Más adelante voy a dar un ejemplo de una tarea que innovamos y que le dimos un propósito bien específico. No hablemos de comunicar, no hablemos de ser claros, no hablemos de registrar objetivamente. Esos no son propósitos específicos y los escritores, los buenos escritores, tienen propósitos específicos, lo sabemos desde hace por lo menos 40 años. Por otro lado, tratemos de definir una audiencia determinada y que esa audiencia no sea, bueno, para empezar que no sea implícita, pero por otro lado que no sea siempre la misma persona, que es básicamente el profe o el compañero que tengo al lado. Tratemos de proponer audiencias diferentes. Recuerdo un escrito que pedíamos, era un informe de sector económico que pedíamos en la Universidad de General Sarmiento,
Y un año los profes innovaron con ayuda de asesores de escritura del PRODEAC y pasaron de pedirlo en genérico a pedir ese informe de sector económico, por ejemplo, del sector petrolero, para destinado a inversores. Aunque no había inversores en un curso formativo, pero al pensar una audiencia específica, el estudiante tiene que tomar en cuenta las expectativas, los saberes, etcétera, y eso hace que hagan escritos más interesantes, más desafiantes y además escriban mejor, y se conviertan en mejores escritores. Y por último, tratemos que todas nuestras tareas tengan rasgos, algunos rasgos esperados. Estructura, recién hablábamos de la persona, por ejemplo, despersonalización si quieren, o al contrario, uso de la primera persona genérica, no sé, lo que quieran, pero que tengan rasgos que los estudiantes tengan que seguir. Segunda acción, inventar tareas de escritura. No solo reproducir tareas que ya existen, sino inventar y tratar que esas tareas sean híbridas y originales. Esta acción, luego puedo andar en esta, pero es una acción que está muy vinculada a el tema de hoy, que tiene que ver con la inclusión, con la no discriminación y con el derecho a la educación. Después puedo ahondar por qué. Por ejemplo, una manera de generar tareas híbridas es incluir en ese escrito que pedimos siempre, por ejemplo, ese informe de coyuntura económica que decía antes, pedir una sección reflexiva. Pedir una sección reflexiva. Una sección reflexiva, en general, es una sección en donde el estudiante, la estudiante o el grupo reflexiona respecto de qué hizo en ese trabajo, qué herramientas usó, cuánto aprendió, cómo lo llevaron a cabo. Es una especie de sección más personalizada y, por otro lado, más metacognitiva, porque lo que se hace es un abordaje de qué procesos se pusieron en juego. E incluir estas secciones reflexivas es bien disruptivo, ¿no? Es bien transgresor, porque si estamos en algunas áreas donde la escritura es más técnica, más despersonalizada, en ese caso, estas secciones realmente son una gran novedad. Quizás en ámbitos más de humanidades, más educativos, es más común. Sabemos que esto es muy, muy útil. Otra acción interesante es dar instrucciones detalladas sobre qué escribir y cómo hacerlo. Dar instrucciones detalladas, por supuesto, según la tarea, según el tiempo que tengamos, según las oportunidades, pero sí darnos el trabajo, autoimponernos, establecer cierto tipo de contrato pedagógico explícito, lingüístico explícito, respecto de qué esperamos. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, a partir de una definición de propósitos, decía antes, más claros, más específicos. Fíjense, esto es lo que les contaba, una experiencia real en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Chile, en donde el propósito que la docente incluía, que ven a la izquierda, en un trabajo colaborativo lo reescribimos como el propósito que ven a la derecha. A la izquierda dice, hay un esfuerzo de que haya una descripción y un propósito, pero es muy genérico. Dice, documento escrito que tiene como fin, ahí está el propósito, exponer información objetiva de manera clara y ordenada, que debe reflejar el trabajo realizado por el grupo respecto del tema de calidad asistencial abordado. Hasta calidad asistencial no me dice nada porque cualquier escrito va a tratar de exponer información de manera objetiva, de manera clara, de manera ordenada, según la disciplina, ¿no? Eso varía. Van a tratar de reflejar el trabajo realizado, o sea, es todo muy genérico y no me da pistas sobre lo que tengo que escribir. Si nos vamos a la derecha, fíjense que hay muchísima mayor especificidad. Documento escrito con defensa oral, entonces ya nos están explicando las características multimodales del género, que tiene como finalidad analizar un problema de servicio de salud y calidad asistencial, aplicar matrices e instrumentos para proponer y evaluar una posible mejora con fundamentación bibliográfica y argumentación técnica, pero también reflexión sobre los procesos de indagación y aprendizaje. Entonces, ahora el objetivo es muy específico. Los estudiantes iban a un hospital, detectaban un problema y proponían una innovación usando todo lo que habían aprendido en la carrera. Esto es súper claro ahora respecto de qué se espera. Antes no, antes se hablaba de una generalidad y una objetividad. Bueno, también es importante que hablemos de procedimientos. ¿Cómo llego a ese escrito final?
No solo cómo es ese escrito final, sino cómo llego a ese escrito final. Acá les estoy compartiendo un ejemplo real, al azar, random, de cómo elaborar un estado de la cuestión. Y no un estado de la cuestión o relevo bibliográfico genérico o universal, sino un estado de la cuestión o relevo bibliográfico para mi curso. Decíamos antes, inventar y especificar lo que a mí me sirve en mi curso y a mis estudiantes. Entonces, acá lo que hay es una lista de pasos. Identificar el tema, explicar el tema en detalle, buscar 2 o más fuentes, elaborar un resumen. Están los pasos para llegar de la hoja en blanco al manuscrito final. Otro instrumento que puede ser útil es elaborar un instructivo que incluya esto que dijimos recién y más. Acá les comparto un instructivo para la elaboración de un video de búsqueda de fuentes. Y fíjense que tiene una estructura que ustedes pueden copiar y adaptar a sus propios géneros discursivos. En qué consiste la tarea, por qué es importante esta tarea, ¿sí? Luego ciertas características de la tarea, que es una fuente indexada, quiénes indexan, cómo buscar fuentes indexadas, cómo comparar, cómo elaborar el producto final, cómo debe ser la estructura del producto, dónde puedo ver ejemplos del producto, quién debe hacer la tarea y cómo la voy a evaluar. Entonces, un instructivo con todos estos componentes va a ser un instructivo bastante detallado que va a garantizar mejores trabajos finales. Bueno, otra acción que es importante es reflexionar críticamente sobre escritura y escritores. Es decir, y esto se vincula con lo que decíamos antes y lo que algunos están escribiendo ahora en el chat, es incorporar la reflexión sobre la lectura y la escritura como un componente más de un buen lector y escritor. Los buenos lectores y escritores son también aquellos que tienen conciencia sobre su ser escritor, que saben en qué son buenos o buenas o no tan buenos y buenas, qué estrategias siguen, que tienen técnicas, que tienen estrategias metacognitivas para abordar problemas, para replantear objetivos, para organizar su tiempo, para pedir ayuda. Entonces, una de las herramientas que se usan para generar escritores y escritoras con conciencia son las historias de literacidad, de las que he hablado en otras ocasiones, y también la elaboración de perfiles de escritores, que son súper interesantes y muy potentes. Acá estoy compartiendo algunos perfiles de escritores elaborados por estudiantes en mis cursos, estudiantes tanto de educación media avanzada, últimos años de educación media, a la derecha, como estudiantes universitarios a la izquierda. Por ejemplo, a la izquierda un estudiante de posgrado, de hecho, dice que su perfil se caracteriza por tomar prestadas ideas de diversas fuentes, con lo que evita el desesperante momento en que el escritor se enfrenta a la hoja en blanco. En ella vuelca todos los conocimientos que cree relevantes sin tener demasiado en cuenta el orden y la estructura. El hecho de que la hoja esté repleta de conocimientos que según él están expresados de manera correcta hace que su autoestima aumente, ¿no? Y continúa en una reflexión un poco chistosa que es interesante para poder generar esta reflexión, ¿no? Que hace que estos estudiantes lean y escriban mejor. Otra acción importante es enseñar características de escritura académica y disciplinar. ¿Y dónde lo hacemos eso? Bueno, lo hacemos en discusiones en clase, en los objetivos que aparecen en el programa, en los instructivos que mencionábamos antes. Es decir, darnos la oportunidad, darnos unos minutos, darnos unas horas, darnos unas clases, darnos algunos textos curriculares para hablar de escritura disciplinar. Por ejemplo, lo que les contaba antes respecto de las expectativas sobre un escritor de humanidades o una escritora de ingenierías. Miren, este es un ejercicio súper simple que se puede usar en una clase respecto de cómo apropiarnos de citas, y es una actividad para estudiantes ingresantes a educación superior. ¿Sí? Fíjense los pasos. Tarea para la casa: elegir una cita de la lectura obligatoria, de alguna lectura obligatoria que nos interesa, integrarla en un escrito que sirva para explicar alguna experiencia personal, propia o del entorno, traerla a la clase próxima, la leeremos en clase, y yo voy a controlar quién la hizo y registrarlo como nota formativa para poner un poquito de lo que se llama motivación externa, ¿sí? Les voy a poner una notita que suma la nota final. La clase siguiente pido que intercambien esas citas integradas a una experiencia personal con un compañero o compañera. Cada uno lee lo que hizo el otro y se da feedback. Pero para darse feedback también
planteo algunos criterios y esos criterios, súper simples, son criterios respecto de cómo integramos citas. Acá propongo 4, que la cita sea pertinente, que sea clara, que sea comprendida y que sea comentada. Entonces, y ahí se explica qué es cada una de esas cosas. Y luego se pone en común. Entonces, con este ejercicio, que tiene varios pasos, trabajo en casa, trabajo de coevaluación y feedback y trabajo de puesta en común, es un trabajo muy sencillo, pero lo que está haciendo es hacernos cargo de algo muy importante en escritura académica, que es la integración de citas. Muchos estudiantes no saben cómo hacer esto, tenemos que enseñarlo. Bueno, otra acción, y vamos terminando, es muy importante, es dar oportunidades para planificar, escribir y revisar, que son los procesos recursivos que siguen los escritores y escritoras maduras. Esto parece obvio, pero muchas veces no nos damos esas oportunidades. Y, por ejemplo, eso lo podemos hacer con lo que llamo en algunas publicaciones modelos de guía y modelos de revisión. A la izquierda tienen un modelo de guía. El modelo de guía lo que hace es mostrar un ejemplar bien escrito con comentarios. Eso está tomado del libro En Carrera, con comentarios del artículo que coescribí sobre la reseña académica, comentando cuáles son las características de ese escrito bien escrito, el producto final. A la derecha tenemos un modelo de revisión. En el modelo de revisión lo que hacemos es llevamos a la clase escritos que están más o menos, ¿no? Escritos en proceso, escritos de años anteriores, borradores, y trabajamos en clase cómo transformar ese párrafo en el espacio de la derecha que está en blanco en un párrafo mejor escrito. Y ahí estamos enseñando a los escritores a revisar, que no es fácil y que es una característica de los escritores maduros, más desarrollados. También es importante, por ejemplo, si tomamos prueba, incluir una instancia de simulacro, en ese sentido, llevar un ítem de la prueba a la semana anterior y resolverlo en clase. O a la derecha ven lo que se llama carta de revisión, que es lo que nos piden cuando mandamos un artículo a alguna revista y nos va más o menos, pero nos hacen una posible aceptación. Entonces nos piden elaborar una carta de revisión en donde explicamos cómo reescribimos nuestro texto. Habilitar esa instancia de reescritura para quien quiera mejorar su nota o para quien le fue mal, pero no solamente que nos manden el texto revisado, que nos expliquen en una carta cómo lo revisaron. ¿Sí? Eso es una acción que fomenta la reflexión de los escritores, el control sobre lo que hacen y también obliga a que incorporen de manera consciente, sistemática, nuestro feedback, para que no parezca que el feedback no lleva a nada. Entonces, bueno, para eso tenemos que dar oportunidades de reescritura. Otra acción que es muy importante es brindar pautas de cotejo, un instrumento realmente muy recomendable. Hace tiempo lo estoy recomendando con fuerza, que incluya las expectativas de escritura para que los estudiantes se autoevalúen antes de entregar su trabajo, coevalúen a compañeros, ¿sí? O nosotros mismos evaluemos a partir de esa pauta. Aquí les estoy compartiendo una pauta de cotejo muy simple, esa es la característica de la pauta de cotejo, para la elaboración de un mapa conceptual. Es una definición propia, uno lo puede adaptar, complejizar. En este caso era un mapa conceptual de un tema de psicolingüística, ¿sí? A partir de la charla de una profesora, una psicolingüista. Entonces aparece como primer criterio, se seleccionó un concepto de comprensión o psicolingüística que aparece en los videos de la profe. ¿Sí o no? Se seleccionaron conceptos vinculados pertinentes, se elaboró una pregunta pertinente y técnicamente sólida, se construyó un mapa conceptual con nodos que explican conexiones entre conceptos, se incluyó al menos una cita de la bibliografía obligatoria, se elaboró un párrafo que vincula de forma técnicamente sólida el mapa conceptual con algún caso, ¿sí? Y por último, si el texto es adecuado como trabajo académico en términos normativos. A la estudiante le pido que haga ese chequeo y solo me envía el trabajo si puso sí a todos los ítems. Y luego cuando me lo envía, yo sé que ese trabajo va a tener un mínimo de calidad porque si no, no habría podido responder que sí. Y yo hago una evaluación cualitativa a partir de esos criterios también, pero más detallada, con feedback. Y ahí tenemos la nota final. Bueno, acá estamos entonces con algunas acciones bien concretas que voy a resumir ahora. Nuestra primera pregunta era si los estudiantes leen y escriben mal. Bueno, sí, puede ser, pero no tanto. Casi tan bien o mal como nosotras y nosotros, porque escribir es complicado y se aprende
a lo largo de la vida. ¿Cómo es la escritura de las disciplinas? Escribir disciplinariamente es complejo y clave para aprendizajes, evaluaciones y titulaciones, pero existen pocas oportunidades de enseñanza y mucha frustración. ¿Cómo hacemos para enseñar a leer y escribir en la universidad? Vinculamos escritura a fuentes de conocimiento mediante géneros complejos, con pautas y oportunidades de revisión para formar escritoras y escritores conscientes y críticos. Quería compartir con ustedes los recursos en donde muchas de estas cuestiones están plasmadas. Estos son textos propios, hay muchas más cosas de mucha más gente. El primer texto, los 4, son de descarga libre y gratuita. El primero, que está a la izquierda, es un texto que escribí para Faxo. Se llama Leer y escribir en entornos académicos, 5 acciones para docentes inclusivos. Se los recomiendo ese texto. Muchas cuestiones que comenté recién están ahí. El segundo es un texto que llevamos con otros coautores muy importantes, como Daniel Casani, a Perú, en un momento de innovación del sistema de educación superior con cursos de aprestamiento en primer año. El texto se llama Piensa globalmente, actúa localmente, cómo diseñar un curso de escritura académica para estudiantes que ingresan a la universidad. El tercero es un libro que escribimos con los profes de lectura y escritura de primer año de la Universidad de Quilmes. Se llama Manual de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas para Ingresantes a la Universidad. Este es un libro, además, que si están en Argentina lo pueden comprar en papel a precio de costo. Es un libro que está a precio de costo porque lo adquieren los estudiantes que ingresan a las carreras de Economía y Administración. Es un texto de escritura transversal. Y por último, el libro que les decía, el último que hemos publicado, es mi último manual. También quiero advertir, ya está. No creo que me convenzan de hacer otro manual. Nos llevó mucho tiempo, 5 años, escribir ese libro. Y nos gusta mucho Escritura e Inclusión en la Universidad, herramientas para docentes, el libro que les decía que tengo acá y que está disponible también para descarga gratuita. Y en ese caso tuvimos, además de un gran equipo, la participación de Teresa Lilis y Daniel Casani como coautores, que fue un verdadero lujo. Bueno, siendo las 3:20 en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, y ya con 1 hora de exposición, me despido. Les agradezco muchísimo y paso el micrófono